alma o espíritu? Si el espíritu es un atributo divino, una existencia conforme al espíritu será verdaderamente divina. Aristóteles. Este interrogante puede sonar de entrada algo desconcertante, debido a que generalmente los términos alma y espíritu se utilizan como sinónimos. Existe una omisión muy llamativa en quienes interpretan desde hace tiempo los distintos escritos espirituales, que consiste en hablar de alma o espíritu en forma indistinta. Ya sea que se trate de textos de representantes religiosos, como de fuentes y autores que se inscriben en temáticas espirituales, en ambos casos es llamativo que no se dediquen con énfasis a realizar esta diferenciación, dejando traslucir un desconocimiento o escaso interés en transmitir los alcances y profundidad que implica la diferencia de los términos. Siguiendo con esta confusión, se denota algo más que una simplificación idiomática. El uso indiferenciado de los términos a nivel popular denota consecuencias, como veremos, en la práctica vivencial de cada día. El objetivo de este capítulo será poner luz, despejando el aparente error de traducción de quienes religaron por siglos al humano con lo más denso de la realidad, dejándolo atrapado en un plano donde es fácilmente manipulable, a causa de su estado de desconexión con la fuente de sabiduría que siempre estuvo al alcance de su espíritu. ¿Existe una diferencia entre alma y espíritu? Con el transcurso del tiempo, estos dos términos fueron perdiendo su sentido original, dando nacimiento a un concepto más chato. Esa superficialidad del término permitía que no se diera referencias a algo trascendente en la vida terrena humana. De esta manera, durante siglos, estos términos fueron utilizados solo para que ilustre una transición al más allá, de modo que al no ser algo palpable en forma cercana ni directa, deja al individuo en un estado de resignación frente a la vida, con vistas siempre a una posible tibia promesa de eternidad. De esta forma, la especie humana se mueve como una mente colmena, fácilmente manipulable. Es fácil advertir que de un estado de resignación no se puede obtener más que un ser limitado y por ende direccionable. Desde el inicio desarrollé, como culturalmente se ha definido e instalado, un techo para la evolución del ser, imponiendo distintos tipos de tácticas y estrategias que han convencido a los individuos de todas las épocas a aceptar vivir con los límites de ese techo, el cual, en vistas de todas las posibilidades y potenciales humanos a desarrollar, es muy bajo. Una vez aceptado naturalmente ese límite, el individuo deja de buscar una verdadera dimensión espiritual más allá de lo conocido. Estas estrategias son altamente efectivas, pues están disfrazadas en los mensajes de las zonas de confort, como lo único importante y válido para una vida segura, entre comillas. Esta situación sería como vivir en una casa ignorando la existencia de un altillo, donde se ha guardado un tesoro que nos pertenece por derecho.
Pero para acceder a este cofre, además de requerir una llave, será necesario contar con un mapa, una referencia, un dato que brinde alguna pista de su existencia. No contar con alguna guía que despierte por lo menos la curiosidad hará permanecer al individuo habitando solo la cocina de esa casa, sin imaginar que puede atravesar otras dimensiones de su realidad ordinaria. Mediante esta analogía es posible comprender dos cosas: el alcance de las creencias y la importancia de encontrar pistas que saquen al individuo de su apatía e hipnosis. Vayamos entonces al encuentro del sentido original que en el pasado tenían los términos alma y espíritu. En principio, veremos que engloban algo mayor que lo desarrollado hasta aquí, ya que definían arquetipos claves a los cuales el humano podía acceder en determinados momentos de su vida en busca de su evolución. Para los filósofos griegos, estas dimensiones humanas estaban bien diferenciadas. El cuerpo físico era llamado soma, siendo el receptor de los estímulos externos que permite al individuo moverse en este plano de las formas, considerado también como el recipiente de algo trascendente en la vida del ser que despierta y que debía ser cuidado. El alma, para los filósofos griegos, era denominada psique. Psique igual a mente, un término que también significa mariposa. Este aspecto corresponde al psiquismo del humano y con todo aquello que anima al cuerpo físico, es decir, el alma brinda el impulso. El espíritu era denominado neuma y siempre estaba vinculado con el aire y el viento, siendo un aspecto inmortal, al cual se le daba una connotación cósmica, conformando lo más trascendente del ser. Es allí donde reside toda fuente de inspiración que permite comenzar a recordar y lograr ese punto de contacto con los dioses. De esta manera, para los filósofos griegos estaban comprendidos los tres aspectos que conformaban una dimensión humana completa, donde la potencialidad y singularidad del ser podían ser expresadas. Quizás para muchos, todas estas definiciones esbozadas se sitúan en un contexto desactualizado que no permite comprender su alcance. Sin embargo, solo basta un simple ejemplo para reconocer cómo la medicina moderna se refiere a las enfermedades psicosomáticas, como la pérdida de la armonía psicofísica en los pacientes. Actualmente, algunos médicos ya comprenden que estas enfermedades son provocadas por una falsa identificación del alma, lo cual enferma al cuerpo y tiene como consecuencia que la conciencia permanezca dormida. Otras fuentes lingüísticas también nos muestran estas mismas diferencias. Alma, en latín, era denominado con el vocablo anima, que quiere decir animar, siendo aquello que anima el cuerpo físico. Mientras que el espíritu era denominado con el vocablo spiritus, que significa soplo, o aquello que emana. Lo coincidente es que en ambos casos, en griego y en latín, este último término se asociaba al aire y lo sutil. El alma, entonces, es el sustento que da vida al cuerpo. La ciencia ya sabe que no se puede clonar como el cuerpo físico,
El alma es la expresión de la personalidad, la voluntad, el intelecto y emociones del humano que allí residen. El espíritu está asociado a algo diferente. Posee la potestad del libre albedrío y está vinculada a la inspiración, la intuición y la conciencia que puede ser expandida hacia la común unión con lo divino. Esta dimensión espiritual es un aspecto a fundar y desarrollar en el ser mediante un trabajo consciente ya conocido en las distintas tradiciones místicas. Avanzando desde otro enfoque, podemos descubrir en las distintas enseñanzas ancestrales en América, las cuales han atesorado distintos caminos de autoconocimiento tan valiosos como los de otras latitudes, permitiendo acceder a estos niveles de desarrollo espiritual que estamos recorriendo en este capítulo. Una de estas enseñanzas era conocida como el camino de la toltequidad. Quienes transitaban este sendero se convertían en artistas de su propia naturaleza, moldeando sus cualidades más allá de lo humano. El camino tolteca comprendía dos niveles que trascendía el cuerpo físico, el cual debía ser purificado como condición para iniciar el camino del ocelote o jaguar, quien debía integrar la dualidad de su alma, Yaocelotl. En la medida que lograban atravesar el espejo humeante de su interior, que les impedía reconocer la realidad interior y exterior, tenían la oportunidad de liberar su espíritu, Yaocuautli, y de esta manera se convertían en un guerrero águila, habiendo desarrollado el plumaje que le permitía volar alto, es decir, que lograban que su conciencia se expandiera, alcanzando la totalidad del ser.